Bueno, mis queridos traders, esta experiencia va a ser una introducción a lo que es el euro dólar del Forex Mayor y en materias primas el petróleo WTI, ¿ok? Entonces vamos a dar un inicio. Primero, ¿cómo encontrarlo? Hace falta tener un buen broker, un buen intermediario. En este caso tenemos a Hunter Market, que es nuestro broker oficial ahí en la comunidad de Vital Trader. Se van uniendo y no tienen cuenta con Hunter Market, ahí en la descripción del video voy a dejar el link para que se aperturen una cuenta. Los que ya la tienen, es muy sencillo. Una vez cuando ustedes con su cuenta comercial acceden al broker, se van a ir a este botoncito, o si no, se valen del control más U y les va a aparecer todas las carpetas con todos los activos subyacentes para operar, ¿ok? Para ubicar el petróleo que nos interesa, que hay varios, ¿sí? Está el Brent y está el de Estados Unidos. Nos vamos con el de Estados Unidos, que es el WTI, es el de Texas, ¿vale? Es todo petróleo que llega a que se entrega y lo recibe, se recibe en Oklahoma, y allí es el que nos va a interesar. Es este que ustedes ven acá, el USOIL, ¿vale? Este es el petróleo que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Para que ustedes lo busquen. Entonces asegúrense por favor de tenerlo activo, ¿sí? Cuando ustedes se les ponga esto en dorado, significa que ya lo tienen incluido. Entonces, una vez ustedes tengan el CFD del petróleo activo, pues van a verlo de esta manera. Y así es como está cotizando a esta hora de la noche el petróleo con los distintos precios internacionales, ¿ok? Entonces, ya cuando ustedes lo tengan visualizado, vamos a ver algo muy importante. Cuando ustedes vean el petróleo, el ticker del petróleo, esto se llama ticker, ¿sí? Vamos a poner esto más grandecito. Así es como lo van a tener para llevarlo a las futuras operaciones y análisis que vamos a hacer. Como ustedes saben, el petróleo siempre hay que analizarlo a partir de temporalidades mayores, al igual que todos los demás. Vamos a analizarlo de lunes a lunes, listo. Entonces este lunes 6 que ya termina hasta el próximo lunes 13 de noviembre, que sería el próximo lunes, ahí lo tendríamos. Entonces nos vamos, acuérdense, desde este lunes 6 hasta el lunes 13, ¿vale? Para que lo tengan ustedes muy presentes. Entonces, mis queridos traders, cuando ustedes ya tienen la base, vamos a dar algunas indicaciones de cómo operarlo y cómo trabajarlo y qué lo afecta, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el petróleo lleva una tendencia fuertemente alcista en los últimos 3 meses. Por lo menos eso es lo que nos deja ver nuestro ordenador, nuestro histórico. Y vamos a poner los separadores de periodo para identificar de dónde a dónde van los meses, ¿vale? Entonces, desde el 16 de junio el mercado se da la vuelta y nos acompaña con una estructura fuertemente alcista, ¿vale? Entonces, esa es la estructura principal que tiene el mercado, haciendo un rompimiento justo en el precio que llevamos a continuación. Aquí, mis queridos traders, donde está el precio, en esta parte en la esquina del lado derecho, vamos a encontrar lo que vale un barril de petróleo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a mirar con más detalle la profundidad. El precio en este momento está negociando muy cerca a los $80 por barril, ¿vale? Para que ustedes vean que el precio, y si ustedes van y lo consultan, vamos a marcar esta línea con un poquito más de grosor, y si ustedes van y lo consultan, se van a dar cuenta que el petróleo justamente está en eso, muy cerquita de los 80, todavía con algunos impulsos muy significativos en torno al precio de los $80, ¿sí? Está oscilando entre los 80, 81, 82 dólares, ¿ok? Ahora, mis queridos traders, este CFD es uno de los más económicos que nosotros tenemos dentro de las opciones de operación. Son muy económicos porque nos permite incluso poder participar del mercado, poder operarlo con menos de $1 cuando tenemos una cuenta apalancada, ojalá por encima del 1.500, ¿ok? Que es lo que nos provee y nos permite Hunter Market como servidor, ¿vale? Entonces, con menos de $1 yo ya puedo abrir esta operación que ustedes ven acá, una operación de 0.01. Y quiero que ustedes se den cuenta, vamos a ver
cómo se vale este lotaje y cómo yo puedo empezar a percibir ganancias o lo contrario, tener mi exposición a riesgo. Si yo llevo esto, por ejemplo, aquí a 81, dejando un punto de margen, ¿sí? Es muchísimo lo que hay ahí, ¿sí? Puede ser que solo se vea desde 80 hasta 81, pero realmente es bastante, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es un salto bastante. Y esto es porque este precio, cada punto, cada unidad de valor, ¿sí? Está negociada con base en centenas, en 100 puntos o 100 pips. Esto quiere decir que desde el 81 hasta el 80 hay 100 puntos o 100 pips, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Y si nosotros abriésemos una operación, esto para todos, por favor presten atención, Vladimir, Paola, Diego. Si nosotros vamos a abrir una operación en compra, por ejemplo, sobre los 80, con un volumen de 0.01 y cierro en el 81, significa que me he hecho $1 de ganancia. Entonces, por cada 0.01 invertidos en el precio, yo he hecho $1 de ganancia. Para que ustedes se den cuenta lo económico que es operar el petróleo a través de menos de $1 de posición. Asimismo, podría perder ese dólar si invierto aquí en compra y el precio se decanta o se devalúa hasta los 79, ¿correcto? Ahí ustedes ya pueden entender. Si yo voy con 0.1, ahora si yo iría con un lotaje, ¿cierto? Con un lote, pues tendría una ganancia entonces de $100 de aquí hasta aquí. Quiero saber si esto se entiende, ¿sí? Para que ustedes lo tengan, lo comprendan bastante bien, ¿ok? Entonces es un mercado muy importante. Es el recurso más importante, la materia prima más de mayor consumo a nivel global, y siempre vamos a tener buenos espacios de especulación con el movimiento que hace estos mercados. Aproximadamente el petróleo viene haciéndose unos rendimientos de 4 unidades de valor. Cuando yo les hablo de unidades de valor es justamente esto, de 80 a 81, ¿sí? Ha subido $1 o ha bajado $1, ¿ok? Entonces, más o menos el petróleo está haciéndose entre 4, 5, a veces cuando tenemos buena volatilidad o con los acontecimientos de Medio Oriente, pues hemos llegado a ver hasta más de 5 unidades de valor equivalentes a 500 puntos o equivalentes a 500 pips, ¿ok? Entonces esto me permite, por supuesto que sí, especular con el petróleo y tener unas ganancias considerables por su exposición y su bajo consumo a la hora de operar este recurso, ¿ok? Entonces quiero regresar al chat para saber si lo hemos visto bien, si estamos en sintonía, si se entiende bien cómo participar en el mercado de petróleo. Entonces voy a regresar con ustedes aquí al chat. Bueno, Vladimir, ¿se entendió bien? Diego, Paola, ¿se entendió bien cómo podemos participar? Ok, muy bien. Yo se lo recomendé ahí en la comunidad de Vital Trader porque el petróleo es uno de las materias primas más económicas. No siempre esto es así. Las materias primas suelen ser algunas muy costosas para abrir operaciones, pero no es el caso del petróleo, por eso es amigable con cuentas pequeñas, ¿ok? Entonces, para que se vayan llevando esa idea. Ahora, ¿qué nos hace falta ver? Que el petróleo responde bastante bien o se ve directamente afectado de los fundamentales. En este momento hay que prestarle mucha atención a toda noticia que tenga que ver con la OPEP, ¿vale? Se las escribo ahí en el chat para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces ustedes van a la cuenta de la red social X, ¿sí? Y van y buscan noticias que tengan que ver con la OPEP, que son los principales países exportadores de petróleo, ¿sí? Entonces están los árabes, están los países más productores de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, de África, todos están ahí en la OPEP, ¿ok? Entonces con la OPEP ustedes saben cómo podría estar el mercado, con qué síntomas, con qué sentimientos, ¿ok? O hay otras relaciones que tienen que ver con el dólar. No siempre es así, pero normalmente cuando tenemos un dólar fuerte, un dólar fortalecido, pues los precios del petróleo tienden a retraerse. Como también cuando tenemos un precio del dólar bajo, los precios del petróleo tienden a tener un impulso, ¿correcto? Recordemos que lo que pasó en Medio Oriente significó un alza en los precios del petróleo considerable, ¿ok? Entonces, estas son las nociones y las bases de la introducción a las materias primas, al petróleo, para que ustedes puedan participar. Ya sabemos que
menos de $1 nos deja el petróleo, eso está fantástico, ¿ok? Bueno, otra cosa que hay que entender, como estamos operando mercados subyacentes, entender que el petróleo, los precios del petróleo, según sea nuestra posición geográfica, por ejemplo para Colombia, estos mercados están cerrando a las 4 de la tarde de lunes a viernes, funcionan de manera ininterrumpida, ¿sí? Siempre, ¿sí? Los 5 días hábiles de la semana, de lunes a viernes, pero siempre vamos a tener un cierre de mercado para hora Colombia que vendría siendo entre las 4 de la tarde hasta las 5 p.m. que el mercado regresa. ¿Cuándo vamos a tener mayores volatilidades? Esto está acompañado con las principales sesiones, ¿sí? Ahorita veremos un poco del euro dólar para que ustedes se vayan yendo con buenas bases. Entonces tenemos gran actividad cuando abren los mercados principales, la bolsa de New York, bolsa de Londres, etcétera. Entonces tenemos volatilidades más grandes. Si ustedes se dan cuenta, en estas horas de la noche tenemos un volumen bastante bajo, muy apagado, pero si ustedes ven dentro de las primeras horas de la mañana encontramos movimientos muy explosivos, ¿sí? Movimientos muy grandes, ¿sí? En donde los rendimientos y los puntos del petróleo pues nos van a significar unas ganancias o una exposición a la volatilidad o una exposición o aumento de mayor riesgo, ¿correcto? Entonces lo recomendable es que el petróleo, ojalá estemos haciendo análisis del mismo entre las primeras horas de la mañana, ¿sí? Para nuestro horario. Colombia que maneja GMT-5. Esto vendría siendo a partir de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Podemos conseguir buenos rendimientos. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta aquí. Regreso al chat para saber qué preguntas tienen sobre el oro, por favor. ¿Alguna pregunta? Vladimir, Diego, María, Paola. Ahí en el chat lo pueden dejar, por favor. Sí, Vladimir, es correcto. Al ser un activo que no es caro de operar, se puede, por ejemplo, para cuentas pequeñas, sí, claro. Tú puedes, normalmente yo lo recomendaría operar a partir de volúmenes, por ejemplo, si tienes una cuenta inferior a $1,000, es un activo que te va a dar bastante movimiento y que te permite tener, gracias a su apalancamiento, buena exposición, ¿sí? O sea, es algo clave, ¿vale? Entonces, y es muy amigable, es poco consumidor, poco comelón, ¿sí? De acuerdo al apalancamiento. Bueno, pero todo claro hasta el momento, ¿sí? Se entiende cómo especular el petróleo, ¿sí? ¿Para cuánto sería el lotaje cuando estoy operando con una cuenta de $500? O sea, si Vladimir, si tu pregunta va dirigida a cuánto es lo máximo que yo puedo operar con $500. Bueno, por cada lote que ustedes vayan a hacer se necesita $80. Vladimir, por cada lote, voy a escribirlo acá, por cada lote se necesita mínimo $80 para abrir la operación, ¿ok? Para abrir la operación. O sea que si nos vamos full cuenta, podríamos encontrar más o menos, ya les digo cuánto sería el volumen total, que sería una cosa que no la recomiendo de hecho, pero serían 6 lotes, ¿vale? 6 lotes aproximadamente equivaldrían para una cuenta de 500. Un poquito más, pero estaríamos yendo al full de la cuenta, ¿no, Vladimir? Entonces tener cuenta que eso puede ser muy arriesgado, ¿no? Pero 6 lotes significaría, o sea, sería una barbaridad. Significaría que por cada punto que se haga el petróleo, por cada unidad de valor que se haga el petróleo, pues yo voy a recibir $600, ¿sí? O sea, si el petróleo pasa del 80 al 81 y yo voy en compras, pues yo he hecho $600 en ese movimiento, ¿sí? Ahora, si el petróleo se está haciendo un promedio de 4 puntos por día, o sea, 4 unidades de valor por día, pues entonces ya tendríamos un número mucho mayor para esa cantidad, ¿no? Entonces estaríamos hablando de $2,400, ¿sí? En una operación pues de ese tamaño, ¿no? De ese calibre, pero yendo al máximo de la cuenta, ¿no? Lo cual no es recomendable. Sí, por eso les digo a ustedes que con la gestión monetaria se debe aplicar aquí bastante, ¿no? O sea, saber cuál es el perfil monetario de lo que se tiene. Pero basta con saber, Vladimir, que para un lote necesitas mínimo $80 en tu cuenta,
sea, con $80 ya puedes abrir un lote. Y eso es mucho poder, ¿sí? Porque eso significa que si el mercado se te va en contra, por ejemplo, algunos puntos, 30 puntos, ¿sí? Pues te está quitando de a 30, de a 40, a $60 en ese margen. Pero si tienes un acierto con ese lotaje en un punto, el petróleo juega mucho, ¿sí? De hecho ahorita todo el mundo está expectante, porque no se sabe qué va a pasar con el petróleo. Y esto es bonito y es lo lindo de hacer trading, porque todos están pensando si el petróleo rompe los 80, ¿sí? Y hay otros que no quieren que el petróleo rompa los 80. Entonces imagínate tú, si tienes el acierto y el petróleo con un lote te va hasta 83. Entonces felicidades, has llegado a tener $300 de beneficio si es que estabas en los 80, ¿no? Pero si el mercado rompe los 80, pues ahí ya no sería tan agradable la sensación si es que vamos en compra, ¿no? Entonces esa sería más o menos la relación. Yo voy a compartir la calculadora también para que ustedes se entretengan ahí bastante y puedan saber cómo operar esto, ¿ok? Bueno, vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Entonces el proyecto que se les compartió a ustedes es el siguiente. Vamos a despejar esto, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Y vamos a poner lo siguiente, mis queridos traders. Vamos a llevar el mercado hacia un día y vamos a poner hasta acá. Ok. Bueno, a pesar de que estamos en una fuerte corrección, aquí es donde se está discutiendo qué va a ser el petróleo, ¿sí? ¿Qué va a ser? Entonces hay que tener en cuenta, vamos a hacer la siguiente precisión. A ustedes se les compartió el proyecto número 76, ¿cierto? Entonces, para todos los que saben cómo dibujamos nuestros proyectos y qué es lo que hacemos, pues bueno, entonces ahí para que lo tengan presente. Entonces aquí nos dice que nuestro proyecto en el petróleo nos vamos a ir esta semana en venta sobre 81.8, ¿sí? Es lo que nos dice la comanda. Entonces sobre 81.8 es mi precio redondeado, ¿cierto? Y ahí es donde yo tengo que empezar a especular sobre el petróleo, sobre qué es lo que va a hacer. Entonces vamos a ver aquí 80, ¿sí? Que es mi precio redondo, que está justo aquí para todos los que están presentes. Entonces aquí vamos a poner un grosor, un poquito más la línea más de grosor. Y aquí es donde yo voy a establecer mi proyecto semanal, ¿sí? Es un proyecto que va a ir desde lunes a lunes, ¿vale? Estos proyectos son de orden institucional, o sea, no son móviles, no son para estar operando, cambiándolos, sino es un proyecto que se va hasta esos alcances, ¿no? Y nos dice también que vamos a tener 50 puntos. Ojo, no confundir puntos con unidades de valor, porque ustedes dan 5 puntos, pues se les va a ocupar prácticamente un rendimiento diario. Son 50 puntos. Entonces esos 50 puntos van a ser 25 arriba y 25 abajo. Entonces, ¿cómo se configuran? Muy sencillo. Ustedes van aquí a parámetros. Y si estamos en el 8180, ¿cierto? Pues a este 8180 le va a sumar .25. ¿Se entiende? .25. Entonces nos valemos de una sencilla operación y le sumamos el margen, porque vamos a tenerlo de 50, 25 aquí, 25 acá. Entonces a 81.80 le voy a sumar, ¿sí? .25, ¿vale? Recordemos, .25 o 25 pips, que vendría siendo lo mismo. Y esto me va a llevar el precio hacia, pues, lo que vamos a obtener nosotros, el .82.05, que va a ser nuestro proyecto. Y así mismo se lo resto. Cuando nosotros estamos dibujando los proyectos, hacemos esto en muchos activos. De eso depende nuestras ganancias, nuestra estabilidad. Entonces nos queda 81.85 y el proyecto nos queda así. ¿Qué significa esto para todos los que están a esta hora? Para todos los VIP. Esto significa que el precio, cuando entre en esta zona, en la zona verde, pues yo voy a vender. Vamos a cambiar este color para no confundir y no pensar que estamos en compra, sino estamos en venta, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en un colorcito así como rosadito, que nos indique venta. Entonces esta es la zona, este es el área, ¿sí? En donde nosotros vamos a especular sobre el petróleo y buscar posibles ventas, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que cuando el petróleo llegue a esta zona naranja, rosadita, pues voy a activar proyectos de venta, ¿ok?
¿Cómo lo voy a hacer? De acuerdo a mi gestión monetaria, ¿sí? Yo voy a poner uno aquí, uno aquí, ¿cierto? Perdón, este quedó un poquito abajo, siempre y cuando los proyectos queden dentro, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Tantas órdenes como mi gestión monetaria y mi perfil financiero lo permitan, ¿ok? Entonces nos vamos en venta esta semana, vamos a ver qué va a pasar. Estamos apostando, creyendo que el precio en esta corrección va a romper efectivamente los $80 por barril. No es la verdad absoluta, así que podemos, por favor, tomar esto con calma y saber que el proyecto, una vez sea roto en stop loss, se respeta y se asume la pérdida hasta que el proyecto nuevamente ingrese. Entonces así nos queda nuestro proyecto. Bueno, ahí estamos bien. Entendimos cómo queda el proyecto dibujado. Vamos a ver aquí, dejemos de compartir. ¿Se entendió, Vladimir, cómo quedó nuestro proyecto dibujado? ¿Cómo lo dibujamos? Perfecto, muy bien. Eso es lo que nos dice la comanda, ¿vale? Y es importante aprender y saber leer puntos, ¿ok? Es lo que nosotros queremos. Bueno, mis queridos traders, nos queda el euro, ¿sí? Vladimir, ¿está relacionado con Forex? Y Paola y Diego, ¿conocen Forex? ¿Han tenido relación con Forex? Bueno, con Forex sí estás familiarizado, perfecto, muy bien. Bueno, entonces vámonos ahora a ver el gráfico del euro dólar y les explico algunas generalidades para aprender a leer correctamente su precio y saber qué es lo que está pasando y cómo aprender a operar en ellos, ¿vale? Entonces ya vimos petróleo, ahora nos vamos a el euro dólar. Listo. Entonces, mis queridos traders, el euro dólar es el par divisa mayor más operado de todo el mundo, ¿sí? Este es el más fuerte y el que muchos traders dedican muchas horas y mucha parte de su vida en esto. Entender que es el principal de los cinco principales que hay, o los que son más operados en el mundo, y refleja pues las transacciones o los intercambios que se dan a nivel mundial, ¿sí? Entre bancos, instituciones financieras, de lo que tiene que ver con euros y dólares, ¿vale? Este es el intercambio. Entender que este precio está dividido en una millonésima parte, ¿ok? Por eso es que encontramos 1.0 y seguido de los ceros que ustedes ven a la parte derecha. Entonces, estos son los decimales que acompañan el precio del euro. En otras palabras, lo que estamos viendo es que en este momento por un euro, si por cada euro que yo dé, me van a dar $1.07 centavos de dólar aproximadamente, ¿sí? Para que todos lo tengan claro. O con un dólar con 6 centavos, un dólar con 5 centavos. Esa es la relación. ¿Sí? La relación, el euro es algo más costoso, no mucho, casi que en algún momento tuvo la paridad 1 a 1 y en otros instantes ha llegado incluso a perderla, ¿sí? A perder la paridad. Pero lo que hace el euro contra el dólar pues simplemente es llevarse un poquito el precio más carito, ¿no? Es lo que tenemos en mente. Ahora, ¿cómo leerlo y cómo interpretarlo? Lo mismo, mis queridos traders, para todos los proyectos. Empezamos desde este lunes 6 y nos vamos hasta el lunes 13. ¿Listo? Para que lo tengamos súper presente. Entonces, este es de lunes a lunes, así es como va nuestro proyecto y lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Tuvo un gran disparo, ¿sí? Porque cada tanto el dólar se devalúa o se deprecia, afecta positivamente al euro, ¿sí? También lo que tenga que ver con Europa, toda la eurozona y la economía de las principales potencias europeas van a afectar muchísimo a el euro. Todos los usuarios principales del euro, como lo es la Unión Europea, incluyase sus potencias como Alemania, como Francia, como Italia y estos países, pues claro que el euro se va a ver favorecido, ¿no? Cuando tuvimos el Brexit, que Inglaterra salió de ahí, afectó a ambas monedas, afectó a tanto la libra como a el euro. Entonces son noticias y son fundamentales que también nosotros vamos a tener presentes a la hora de operar. Yo les voy a recomendar que si van a operar el euro contra el dólar, por favor vayan y ubiquen el DXY. El DXY es este índice, que es el índice que
juega contra una canasta de las principales monedas del mundo. En otras palabras, mide la fuerza que tiene el dólar frente a las principales otras mayores economías del mundo, ¿ok? Entonces, cuando el DXY normalmente tiene un comportamiento alcista, pues significa que tanto la libra como el canadiense, como el japonés, como el franco se están debilitando, ¿no? Entonces esto también nos habla mucho de cómo está el dólar. Para ubicar el DXY aquí en el ecosistema de Hunter Market, ustedes van y lo buscan por su ticker, así como lo ven en pantalla, US Index, ¿vale? Ahí lo encuentran. Lo mismo en el símbolo de valor, ustedes van y buscan el índice del dólar, ¿vale? Para que lo tengan súper presente. Entonces aquí está. Lo encuentran en la carpeta CFD índices 2 en MetaTrader 5, ¿vale? MT5. Y aquí está el US índice, ¿ok? Para que lo tengan presente. Es buen indicador si estamos trabajando con pares divisas que hacen juego con el dólar. Bueno, ya en este momento tenemos una importantísima corrección. Fíjense ustedes en esto es muy interesante. Fíjense que cuando el DXY rompe, ¿cierto? Y me genera este movimiento en ventas, inmediatamente el euro y la libra, ¿sí? Lo asimilan y claro, como el dólar está debilitándose, entonces el euro comienza a estimularse, comienza a dispararse, ¿no? Comienza a tener precios altos, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vladimir, Diego, ¿está todo claro? No, cuéntame, Vladimir, ¿qué pasó? ¿En qué nos quedamos? Ah, ok. El DXY. ¿Habías escuchado antes del DXY? Ok, bueno, para los que quieran saber. El DXY, aquí lo voy a escribir, es el índice del dólar, ¿cierto? O en otras palabras, mide la fuerza del mismo. Está comparado frente al euro, frente a la libra, frente a la corona sueca, las principales monedas y economías sólidas y estables. ¿Okay? Entonces se mide con esas economías, con las monedas de esas economías. Cuando el DXY sube, significa que el dólar está fuerte, está caro. Y no solamente para Europa, sino para Asia, sino para Latinoamérica, ¿sí? Entonces significa que es un dólar que viene fortaleciéndose, ¿sí? Es un índice que sigue el precio del dólar comparado o ponderado, es el dólar contra esas cinco monedas principales, ¿ok? Entonces cuando el DXY baja, significa que el dólar está perdiendo valor frente a ese grupo de monedas, ¿ok? Entonces el DXY me sirve para tomar el síntoma de qué tan fuerte está el dólar en este momento, ¿sí? Y poder llegar a hacer una comparativa y complementar mis estudios con un gráfico, por ejemplo, como el del euro dólar, ¿correcto? Pero el ticker, ¿sí? O sea, no aparece normalmente cuando estamos hablando de CFDs, tiene un ticker, ¿sí? Una etiqueta diferente. El ticker del DXY en CFD es el US Index, ¿ok? Así como lo vimos, así lo puedes encontrar, el US Index. ¿Y qué es el US Index? Es el CFD, es el contrato por diferencia que sigue el movimiento del DXY. En otras palabras, es el mismo DXY, pero representado por CFDs, ¿ok? Entonces, bueno, de hecho el DXY es otro activo, ¿sí? Es otro activo y se opera y se trabaja y se especula con él, ¿sí? Solo que me proporciona información a la hora de trabajar con pares divisas, ¿sí? O sea, también yo lo puedo utilizar, ¿sí? No específicamente como un indicador porque es otro activo, ¿sí? En el cual tú también puedes invertir y apostar y especular, pero sí lo puedo tomar como qué tan fuerte está el dólar. Ajá. Y no, por ejemplo, para el DXY es muy bueno para la libra, ¿sí? La libra contra el dólar. O sea, todos los que hagan par con el dólar, el DXY es importante, es estratégico, ¿ok? ¿Qué tan fuerte está el dólar frente a las principales economías más estables del mundo? ¿Correcto? Entonces el DXY me dice qué tanto qué tanto apetito hay por el dólar o qué tanto desinterés hay por el dólar, y a pesar de que también es un índice que también es para invertir, ¿no? Pero el DXY, por ejemplo, sí es algo, no lo recomiendo operar, es algo costoso, ¿cierto? Algunos brokers vienen con mucha comisión, es algo complejo, entonces no operen en el DXY, simplemente revísenlo, ¿no? Sí, simplemente revísenlo.
Entonces ahí lo pueden encontrar. Está en la carpeta CFD2, índices 2. Ahí está el DXY. Y les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Tan así que si ustedes logran especular un movimiento a la baja con el DXY, pues van a la alza con la libra, con el euro, ¿cierto? O con todas estas monedas que hacen juego con el dólar principalmente. Listo. Entonces regresemos al broker. Entonces, ya aclarado esto, lo que es el DXY, yo lo uso para saber qué tan fuerte el dólar no le está pasando bien en este momento. Y ustedes se han dado cuenta que el dólar viene con una corrección. Venía fuerte, aunque a pesar de que tiene una tendencia alcista marcada, ¿sí? Ya establecida, pues tenemos la corrección más importante, y esto pues claro que se siente en todas las economías. Por ejemplo, en Colombia hemos visto que el dólar está devaluándose, a pesar de que no está directamente relacionado con el DXY. El hecho de que pierda terreno contra las principales monedas pues nos da también estos sentimientos de oferta, ¿vale? Entonces, mis queridos traders, ya vemos el DXY. Ahora vamos al euro, que es el que estamos en exposición. Entonces este es el número 1, ¿no? Este es el mercado más operado en Forex, es el principal. De hecho, pues digamos, cuando ustedes se crean su cuenta en automático en cualquier broker, siempre les va a aparecer el euro dólar como por defecto, ¿no? Entonces es muy común y es muy conocido. Ahora, mis queridos traders, ¿cómo se lee el precio? Este precio está dividido en una millonésima parte, y esas partes se les conocen como pips. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber qué está haciendo el precio, por ejemplo, aquí mismo, ¿cierto? Me marca 1.07108. Todos los números que están después del punto se les conoce como pips. Entonces, para no hacer compleja la lectura del precio, yo puedo decir que el precio está, contar los numeritos que están al lado derecho del punto como si fueran pips, y así no me complico tanto. Entonces aquí puedo decir que el número también se puede leer con 1,7108 pips, ¿sí? Lo puedo decir así, 7108 pips, ¿ok? Entonces para hacerlo más tranquila y más cómoda la lectura. Bueno, este activo pues tiene una volatilidad bárbara, es fuerte, es muy en las sesiones. También hay que tener en cuenta que aquí en Forex nos vamos a guiar mucho por las sesiones de Nueva York, la sesión de Londres, la sesión de Asia. Asia, este último, está dividida entre Japón y Cisne, que son como las más importantes. Entonces hay que tener muy presente cuándo abren estas sesiones y cuándo inician estas sesiones para aprovechar los mayores movimientos. Por ejemplo, estos movimientos explosivos son propios de esas sesiones, ¿ok? Entonces así se lee el precio. ¿Y cómo empezaría yo a especular con él? Bueno, de la siguiente manera. Toda noticia que le juegue en contra al dólar le va a jugar posiblemente positivo al euro. Toda noticia de estabilidad, de inversión, de confianza en Europa le juega bien al euro. Cuando Europa tal vez se ve amenazada, se ve con alzas, se ve con políticas, con tensiones, ¿sí? Por ejemplo, esto que pasó en Europa del Este, que ya todos lo sabemos, entre Ucrania y Rusia, pues afectó a Rusia. Cuando, por ejemplo, Rusia se estaba quedando sin insumos energéticos como el gas, eso afecta también el euro. Entonces resiente la economía desde el punto de vista de los fundamentales, ¿correcto? Asimismo, en este momento que estamos viendo de un movimiento alcista ligeramente en el euro, pues significa que son síntomas positivos en políticas de la eurozona, ¿correcto? Para que ustedes lo tengan presente. Vamos a ver, digamos, este movimiento que es el que llama la atención. Para no confundirlo, nos valemos de esto y lo medimos. Y aquí ustedes se dan cuenta, el número que vale es justamente lo que está del lado derecho, ¿sí? Y en este caso nos habla de 1343 puntos o 1347 pips, ¿sí? Si lo redondeamos son 1350 pips. O sea, esto movió el precio en compra mayormente, una explosión alcista en 1350 pips. ¿Cómo paga los pips el mercado? También con la relación 0.01, ¿sí? Por cada 0.01 que yo invierta en el mercado, pues yo tengo una ganancia equivalente en el CFD del precio, ¿sí? Para que ustedes lo tengan muy claro,
¿vale? Esta relación que tengo con el euro, pues es la que me permite tomar estos movimientos, ya sea en venta o en compra. Listo. Entonces, este fue un movimiento muy interesante tras, digamos, la corrección bajista que se vio reflejada en el DXY, se transmite al mercado, al euro dólar, de forma compradora, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se va la relación? Esta relación para los que ya operan Forex, por ejemplo, si yo hubiese ido con el lotaje más chiquito, ¿cierto? Y son 1300, por favor, para que lo tengamos todos presentes, y son 1350 pips y los llevo a 0.01, pues son $13 aproximadamente de beneficio. Ahora, ¿cómo trabajarlos y cómo llevar y aterrizar el proyecto que nosotros estamos compartiendo ahí desde la comunidad trader? Fíjense en ustedes que aquí se nos indica también el sentimiento que se espera, ¿cierto? Y estamos esperando un sentimiento comprador. Y estamos sobre esta zona, que es 1.06830, o lo vamos a leer mejor, que es 1 con 6.830 pips, ¿vale? Ahí es donde vamos a buscar la zona de compra, ¿vale? Entonces los que vieron la inducción ya saben cómo dibujar el proyecto, y es ese proyecto el cual tenemos que buscar justo aquí. Permíteme despejo un poco la pantalla para no confundirlos. Vamos a eliminar esto, eliminemos esto también. Ya. Entonces lo que vamos a hacer pues, es buscar ese precio, ¿sí? Y sobre ese precio es donde nosotros vamos a especular, vamos a tener nuestro sentimiento comprador, que es como nos lo indica, nos lo hace saber nuestro programa de inversión de la semana, ¿correcto? Entonces aquí lo voy a anotar y vamos a estar sobre 1.6830 pips, ¿cierto? Ese es el precio redondo con el cual nosotros vamos a especular un movimiento comprador. ¿Listo? Ahora, lo mismo que ustedes vieron en el petróleo, lo mismo que ustedes vieron con el oro, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Vamos a poner el precio desde aquí a aquí porque nos vamos, ¿sí? De lunes a lunes, ¿sí? Y vamos a poner el proyecto comprador, ¿cierto? Es lo que nosotros estamos esperando. Poner esto para dejarlo indicado que es comprador. Ahora, esto tiene que medirles, para que no se vayan a confundir, porque los decimales son un poco incómodos de leer. Nos dice 75 puntos o 75 pips, ¿sí? De margen, 75 arriba y 75 abajo, para un total de 150 pips. Eso es lo recomendable. Eso es lo que tiene que medir esta cajita, ¿sí? Entonces, permítame, yo la pongo un poquito más oscura. Vamos a ponerla un poquito más fuerte, este colorcito. Entonces, esto es lo que tiene que medir esta zonita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que acomodar el rectángulo a esos precios. Entonces, si mi precio redondo está en los 68.30, le tengo que sumar 75 puntos. Y me valgo de la calculadora para hacerlo. Y me deja en los 6.905. En margen superior, buscando más del take profit, pero mi stop loss sí es inamovible y mi stop loss iría hasta 6.755. Listo. Y ahí queda nuestro proyecto, ¿sí? Que si yo lo tengo que medir, pues me tiene que medir esos 150 puntos que le he puesto. Aquí ustedes lo pueden confirmar. 150 puntos. Significa que toda vez el precio llegue a esta zona, ahí, mis queridos traders, yo voy a invertir en posiciones compradoras, ¿correcto? Si mi análisis lo permite. Entonces aquí irían las órdenes en buy limit, ¿sí? Si yo las quiero programar, las voy dejando ahí y espero a que el proyecto llegue para que tengamos esos beneficios que estamos buscando. Entonces acabamos de dibujar el proyecto que enviamos a la comunidad, tanto para el petróleo como para el euro. ¿Listo? Bueno, y mis queridos traders, así con esto terminamos la exposición. Vladimir, ¿quedó claro cómo vamos a dibujar los proyectos? ¿Cómo vamos a manejar y a especular con el petróleo? Encontramos que es un derivado y es una materia prima que no es costosa. ¿Y cómo queda nuestro proyecto? Perfecto, muy bien.
Muy bien. Melqui, llegaste un poquito tarde, pero no te preocupes, vamos a ver si el video nos quedó bien grabado. Si queda grabado, pues lo montamos para que tengan la experiencia completa. Entonces, así es como se opera. Entonces, lo que vimos básicamente fue la inducción al grupo VIP número 5. Esto lo hicimos con los demás grupos. Ya hacía solamente falta ustedes. Entonces, pues agradezco su tiempo, ¿sí? Para que ustedes vayan. Y esto habla que ustedes están comprometidos con la carrera. Entonces, bueno, mis queridos traders, ya con esto llegamos al final. Espero les haya gustado esta experiencia. Y vamos a ver si podemos llevar este video a grabarlo y dejarlo ahí. Entonces, ahí sin miedo, Vladimir y Melqui, también para que lo tengan presente. Gracias Diego, gracias María, gracias Paola y todos los que se conectaron. No, es un placer, así que ya saben cómo dibujar los proyectos. Y ojo, quiero que se eduquen mucho en Esperanza Matemática. Consulten mucha información de lo que es Esperanza Matemática, porque ya llevamos nosotros 10 proyectos, ¿sí? Con estos son 6 mercados reales y los 4 sintéticos de tradición, que es Crash y Boom. Entonces ya llevamos 10 proyectos que nosotros manejamos semana con semana. Y lo que yo les digo a ustedes, si el petróleo no se da, pues bueno, ¿qué pasa? Si no importa, porque tendré el Bitcoin, tendré el oro, tendré el Boom 1000, tendré el Crash 500, que sí se está dando, ¿no? Entonces el tema de manejarlo por proyectos y semanales, fijos, estables, me va a significar mayor probabilidad en los insumos y en los activos que yo estoy trabajando.